Hola, ¿cómo están? Espero que les haya gustado la narrativa de los anteriores dos capítulos o de los anteriores dos avances del libro. Vamos a empezar con el tercero, con el 30% ya del libro. La neta, les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Este, Estos primeros 30 o 3 videos los grabé el mismo día. Estoy un poquito cansada, pero era mi propósito personal porque me autocastigo por no haber hecho contenido desde hace mucho tiempo. Voy aquí promocionando la marca de los cerillas. Entonces, pues, ¿qué es lo que digo? ¿Sabes qué? Anda, órale. Vas a desayunar, comer y cenar, hacer contenido. ¿Qué es esto? Órale. Porque luego entre semana, por si se me hace un poco difícil, entonces pues ya, ahí les voy subiendo los videos y cosas así. Y pues bueno, vamos a comenzar. Yo soy Sandy Mora y esto es el 30% del libro. Deja ser tú. Deja de ser tú. De la página 70 a la 105. Ahorita no las leemos. ¿Cómo de que no? Y vamos a comenzar. Y dice, tiririri. Esta fue la página 70. Vamos a iniciar con este título en la página 71, ¿sale? Pues bueno, dice, tus rutinas conectando con tu yo pasado. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas hacemos cada mañana después de haber conectado con nuestra realidad a través de los recuerdos sensoriales de quién somos, dónde estamos, etcétera? Pues nos mantenemos conectados a este yo pasado siguiente, una rutina constante actuando automáticamente. Por ejemplo, seguramente te despiertas acostado sobre el mismo lado de la cama de siempre. Te pones el albornoz del modo acostumbrado, te miras en el espejo para recordar quién eres y te duchas siguiendo una rutina automática. Después te arreglas para lucir el aspecto que todo el mundo espera de ti. Y te cepillas los dientes de la forma acostumbrada. Te tomas el café en tu taza favorita y comes los cereales de siempre para desayunar. Te pones la chaqueta que siempre llevas y te la abrochas sin darte cuenta. Después, siguiendo la rutina habitual, conduces de manera automática. Al llegar a tu lugar de trabajo, haces lo mismo de siempre, que también has memorizado. Ves a las mismas personas que te desencadenan las mismas reacciones emocionales, lo cual te hace tener los mismos pensamientos de siempre sobre estas personas, tu trabajo y tu vida más tarde. Te apresuras a volver a casa para tener tiempo de cenar, ver tu programa favorito en la tele y acostarte para seguir al día siguiente la misma rutina. ¿Ha cambiado tu cerebro a lo largo del día? ¿Por qué esperas en el fondo que ocurra algo distinto en la vida si cada día tienes los mismos pensamientos, actúas de la misma manera y sientes las mismas emociones? ¿Acaso no es esto la definición de insensatez? Todos hemos caído en una época u otra en este limitado estilo de vida, pero ahora entiendes por qué te ha sucedido. En el ejemplo anterior, se puede decir que estás reproduciendo el mismo nivel de mente cada día. Y si el mundo cuántico demuestra que el entorno es su prolongación de tu mente y que mente y materia son lo mismo, en este caso, mientras tu mente siga siendo la misma de siempre, tu vida tampoco cambiará. Si tu entorno continúa siendo el de siempre y reaccionas pensando de la misma manera según el modelo cuántico de la realidad, seguirás creando lo mismo. Piensa en ello. Como la información que recibes sigue siendo la misma, el resultado es el mismo. Por esta razón no puedes crear algo nuevo. Siguiente título. Configurado para los tiempos difíciles. Hay otra posible consecuencia que debo mencionar si persistes en activar las mismas estructuras neuronales al llevar cada día la misma vida de siempre. Cada vez que respondes a la realidad que conoces volviendo a crear la misma mente, es decir,
activando las mismas células nerviosas para que el cerebro funcione del mismo modo de siempre. Haces que la configuración de tu cerebro coincida con las condiciones habituales de tu realidad personal, sean buenas o malas. En neurociencia existe un principio llamado ley de Hebb. Afirma básicamente que las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. La regla de Hebb demuestra que si activas repentinamente las mismas células nerviosas, cada vez que se activen, les resultará más fácil hacerlo al unísono de nuevo. Y estas neuronas acaban desarrollando una relación duradera. Cuando uso la palabra configurado, me refiero a que las agrupaciones de neuronas se han activado tantas veces de la misma manera que se han organizado en determinadas estructuras unidas por conexiones duraderas. Cuanto más se activan estas redes de neuronas, más se conectan en rutas estáticas de actividad. Con el paso del tiempo, sea cual sea el pensamiento, la conducta o el sentimiento que se repita, se volverá automático, un hábito inconsciente. Cuando el entorno influye en tu mente hasta este punto, tu hábitat se convierte en tu hábito. Sigues teniendo los mismos pensamientos, haciendo lo mismo de siempre y sintiendo las mismas emociones. Tu cerebro se configura con una estructura limitada que es un fiel reflejo de tu realidad limitada. Por eso te resultará más fácil y natural reproducir la misma mente a cada momento. Este inocente ciclo de respuesta hace que tu cerebro y después tu mente consoliden incluso aún más la realidad de tu mundo exterior. Cuanto más activas los mismos circuitos al reaccionar a tu vida exterior, más se parece en la configuración de tu cerebro a tu mundo personal. Hablando en términos neuroquímicos, te apegas a las condiciones de tu vida y con el paso del tiempo empiezas a pensar de la misma forma de siempre, porque tu cerebro activa una serie limitada de circuitos que crean una huella mental en concreto. A esta huella se le llama tu personalidad. ¿Cómo adquieres otro título? ¿Cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre? Debido a esta habituación neural, las dos realidades, la de la mente interior y la del mundo exterior, parecen volverse casi inseparables. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva y estás moldeando siempre la realidad. Te pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podría llamar rutina y todos caemos en ella, pero no solo son tus acciones las que se vuelven repetitivas, sino también tus actitudes y tus sentimientos. En cierto modo, has adquirido el hábito de ser el mismo de siempre. Eres esclavo de tu entorno. Tu forma de pensar va a la par con las condiciones de tu vida y por lo tanto, como observador cuántico, estás creando una mente que solamente refuerza estas circunstancias en tu realidad. Todo cuanto estás haciendo es reaccionar a tu mundo exterior, conocido y que no cambia. Te has convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de tu vida. Has dejado de controlar tu destino, a diferencia del personaje encarnado por Bill Murray en Atrapado en el Tiempo. No luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y lo peor de todo es que no eres la víctima de una fuerza misteriosa e invisible que te ha metido en ese bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado. La buena noticia es que como tú lo has creado, también puedes decidir salir de él. El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Debes cambiar tu estado del ser, como nuestros pensamientos, sentimientos y conducta son en esencia nuestra personalidad. Es esta la que crea nuestra realidad personal. Así que para crear una nueva realidad personal, una nueva vida, debemos crear una nueva personalidad, convertirnos en otra persona.
Para poder cambiar, debes pensar y actuar más allá de tus circunstancias presentes, más allá de tu entorno. Siguiente título. La grandeza es aferrarte a un sueño, al margen de tu entorno. Antes de pensar examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu personalidad presente, y los libros de historia están llenos de nombres de personas que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abrigaba en su mente una realidad futura que existía como una posibilidad en el campo cuántico. Esta visión estaba viva en un mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos, y con el paso del tiempo todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión o un objetivo mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si este sueño ya estuviera sucediendo. No podían verlo, oírlo o saborearlo, olerlo ni sentirlo, pero estaban tan poseídos por él que actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si su visión interior fuera ya una realidad. Por ejemplo, el régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gandhi creía en una realidad que aún no estaba presente en la vida de su pueblo. Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una férrea convicción. Si bien Gandhi propugnaba la libertad para todos, la realidad era distinta, ya que existía la tiranía del control británico. En aquellos tiempos, las creencias imperantes iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones gandhianas. Pero, aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad cuando Gandhi empezó a intentar cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renunciar a su ideal. Durante mucho tiempo las respuestas del mundo exterior no le demostraron que estuviera influyendo en el mundo, pero raras veces dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. Creía en un mundo que, aunque no pudiera ver o sentir, aun con los sentidos, estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una nueva vida futura mientras vivía físicamente la que entonces era su vida presente. Sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno, y al final la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Cuando eres íntegro y estás alineado. Otro título. Las grandes figuras de la historia, porque sus sueños eran absurdos y poco realistas. Los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiesen recibido ninguna señal sensorial o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que habían concentrado sus mentes. Estaban más allá de su entorno presente, porque éste ya no controlaría más sus pensamientos. Vivían adelantados a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartían esas personas famosas era que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá, y ellos por lo visto ya lo sabían. Algunas personas de su época debieron tacharles de poco realistas. De hecho, lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era realista.
porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellos negativistas tenían razón. La visión de una realidad futura era absurda, porque existía en una realidad más allá de los sentidos. Otro ejemplo es Juana de Arco, a quien tachaban de imprudente, incluso de loca. Sus ideas iban en contra de las ideas de su tiempo y suponían una amenaza para el sistema político. Pero, en cuanto su visión se hizo realidad, la consideraron una mujer de lo más virtuosa. La grandeza consiste en aferrarse a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. En el caso de Gandhi, no se dejó influir por lo que estaba acaeciendo en el mundo exterior, entorno. No le preocupaba el cómo se sentía o lo que pudiera sucederle, cuerpo, ni cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad, tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano todos estos elementos cederían a sus intenciones. Es posible que las ideas de todas estas grandes figuras de la historia estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta tal punto que para su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido. ¿Puedes tú también cambiar quién eres solamente con tus pensamientos? Es una pregunta. Siguiente título. El repaso mental, como los pensamientos se convierten en experiencia. Ay, voy a cambiar. El acomodar. Dicen, la neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias al pensar de distinta manera, es decir, sin que cambie nada de nuestro entorno. Por ejemplo, del reparto mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción. Los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en Desarrolla tu cerebro, yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días sin tocar nunca físicamente el teclado del piano, experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron que todos los participantes activaron y aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral, en el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes. Se formó casi la misma cantidad de circuitos neuronales que en el de los que los practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra 2 puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar al pensar de distinta forma, cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido en el mundo exterior. Aunque aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia. Esta idea es esencial para triunfar o fracasar en tus intentos de reemplazar algunos viejos hábitos, eliminar viejas conexiones neurales con otros nuevos, generar nuevas redes neurales. Veamos con más detenimiento cómo las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano. Tanto si adquirimos una habilidad física como una mental, todos empleamos 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro: adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, presentar atención y la repetición. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas. Las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece al cerebro. Cuando además prestamos atención y repetimos la nueva habilidad adquirida una y otra vez, nuestro cerebro cambia.
Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neurales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la siguieron, con la diferencia de que no los realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que estos sujetos pasaran mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro demostró los mismos cambios neurológicos que los registraron en los participantes que tocaron el piano. Se les formaron nuevas redes de neuronas, redes neurales, lo cual demostró que había practicado las escalas y los acordes sin tener una experiencia física. Se podría decir que su cerebro existía en el futuro, adelantándose a la situación física de tocar el piano. Debido a nuestro desarrollado lóbulo frontal y la capacidad exclusivamente humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, el cerebro anterior es capaz de bajar el volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. Esta clase de procedimiento interior nos permite involucrarnos tanto en nuestras imágenes mentales que el cerebro modifica sus redes neurales sin haber vivido la situación en la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenemos tenazmente un ideal con sostenida concentración, el cerebro se adelanta al mundo físico. Esto es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetidamente en algo excluyendo todo lo demás, llega un momento en el que el pensamiento se convierte en experiencia y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y por lo tanto la mente. Entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Considera las implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizado con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso en la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él circuitos neurales necesarios y estos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neuronal adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía empleada en este libro, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neural, un nuevo programa informático y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud o un estado emocional. Al igual que el software de un ordenador funciona de manera automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida y tu mente ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia, y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. Y cuando llega el momento de demostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable a toda prueba. Cuanto con más claridad visualices en tu mente cómo seas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. Muy bonito. Este libro, ¿cómo les diré? Se parece mucho, está hablando
Sobre un consejo ya les había dado, les voy a leer el de hábitos atómicos y van a ver la similitud, porque el de hábitos atómicos también te hace mucho hincapié de que, ok, tú quieres hacer nuevos hábitos, pero para tener y hacer nuevos hábitos, primero tienes que dejar de ser el que eres. Y entonces primero te tienes que programar, primero tienes que tener bien visualizado quién quieres ser. Y a partir de saber cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres ser o en qué te quieres convertir o en quién te quieres convertir, ahí es donde vas a empezar la programación. Pero primero tienes que definir. Y esto es lo mismo, de que te tienes que visualizar qué es lo que tú quieres, quién quieres ser, y ya después vas a empezar a visualizar. Y vas a empezar a sentir antes de serlo. Bueno, seguimos. ¿Crees en un futuro que no puedas ver o sentir aún con los sentidos y sin embargo has pensado lo bastante en él de forma que tu cerebro cambie como si la experiencia ya hubiera ocurrido, adelantándose al evento físico de tu entorno exterior? Si es así, tu cerebro ya no es registro del pasado, sino se ha convertido en un mapa del futuro. Sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma, ¿crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca que ha vivido también la experiencia, adelantándose a la situación real deseada? ¿Es tu mente tan poderosa? Sigue leyendo. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Después ya les voy a contar ya. O sea, bueno, en Facebook es donde voy a contar donde conjugo lo que leí con experiencias propias y cosas así. Bueno, ya vamos en el 3. 3. Ve más allá del cuerpo. Cuando piensas tus pensamientos, no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas y como verás más adelante el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes de ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos que es todo cuanto necesitas saber. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior en sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Actividades celulares. Y nos pone. Dice, esta es la figura 3A. Dice, célula con receptores que reciben una información vital del exterior. La célula puede influir la señal puede influir en la célula para que realice una gran cantidad de funciones biológicas. Uy, aquí va a entrar algo súper bueno. Ahí hoy estamos con más teoría. Entonces, viene algo muy bueno. Chéquense. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra ligare significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos.
Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores. Cada uno ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Estoy hablando de los neurotransmisores. Los neuropéptidos. La segunda clase de ligandos son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a la célula de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, que son las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Para el propósito que nos ocupa, considera a los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cuerpo, de la mente, de los neuropéptidos, como señaladores químicos que tienen un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos, y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza los neurotransmisores que activan una red neuronal, y esta a su vez crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, esos péptidos se adhieren a la célula de estos tejidos, activan el sistema hormonal y, sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. Aquí nos viene otro esquema. Los chakras. Los chakras, pero en realidad, hagan de cuenta, o sea, ustedes lo ven y dicen, ah, sí, los chakras, pero en realidad cada chakra tiene una glándula y ahorita las vamos a ver. Dice: resumen del papel de los ligandos en el cerebro y el cuerpo. Ligandos del cerebro. Aquí nos muestra un cerebro que nos muestra los neuropéptidos, los neurotransmisores. Ahora, centros hormonales del cuerpo. Los centros hormonales del cuerpo es igual a los donde están los chakras. ¿No? ¿Sí lo ven? Ok. Entonces empezamos. Glándula pituitaria, glándula pineal, glándula tiroides, glándula timo, glándulas suprarrenales, glándulas digestivas y pues más abajo las glándulas sexuales. Los neurotransmisores son diversos mensajeros químicos entre las neuronas. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que indican a las distintas glándulas del cuerpo que produzcan hormonas. Has hecho que tu fantasía fuera tan real que tu mente... Seguimos. Has hecho que tu fantasía fuera tan real que en tu mente, que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual adelantándose al acontecimiento. ¿Cómo puedes ver la relación entre mente y cuerpo? ¡Ay! Me asusté. Se me cayó la producción. ¡Producción! A ver. Ajá. Puedes ver la relación entre mente y cuerpo, es poderosísima. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has descubierto en el coche,
Los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente tu cuerpo está listo para la batalla. Dice otro título, el bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produce sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante en el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo, basándose en la respuesta química que recibe. Genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden en el modo en que el cuerpo se siente, para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero en el momento considera que los pensamientos están relacionados con todo. Y aquí otro es un monito. ¿Qué dice el monito? Dice, ciclo de pensamientos y sentimientos. Pone los pensamientos arriba, los sentimientos abajo y pone un ciclo. Y pone después una fórmula. Pensamientos del cerebro más sentimientos del cuerpo. Es el estado del ser. Relación neuroquímica entre el cerebro, dice figura 13. Y relación neuroquímica entre el cerebro y el cuerpo. Cuando tienes pensamientos, el cerebro produce sustancias químicas que te hacen sentir exactamente como lo que estás pensando. En cuanto te sientes de acuerdo con lo que piensas, empiezas a pensar de acuerdo con lo que sientes. Este continuo ciclo crea un círculo de reacciones llamado estado del ser, con la mente y el cerebro, y los sentimientos con el cuerpo. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental, en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad y como recordarás, cuando funcionan al unísono, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo y pensando crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental, emocional, a un modo de pensar y sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quién somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible e impaciente o no soy demasiado listo, etc.
Y estos sentimientos memorizados consolidan nuevos rasgos de personalidad. Advertencia. Cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole, ajá, me estoy mosqueando. El cerebro, que está comunicado continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por este cambio emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera consciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo, frustración y ahora tus sentimientos controlas tus pensamientos. Tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. La tez se te enrojece y se te hace un nudo en el estómago. La cabeza te martillea y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología. Y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora, en tu fuero interno, le cantas la 40 a tu compañero de trabajo. Indignado, le sueltas una letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo y, estrujándote los sesos, redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. En tu mente ya se lo has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida. Y todo por un simple pensamiento que has tenido. En este momento te parece imposible superar lo que sientes. Por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que suele reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico. Ahora, ¿es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla la mente? ¿Ustedes qué dicen? Veamos. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Imagínate que a tu madre le encantase sufrir y después de una larga observación inconscientemente supieras que esta forma de comportarse le hubiera permitido salirse siempre con la suya. Uy, sí, yo sé de eso, yo sé de gente manipuladora, la verdad. Pongamos también que en la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote una reacción emocional relacionada con una persona en concreto, de un lugar y una época de tu vida. Has estado pensando en el estado lo suficiente, has estado pensando en el pasado lo suficiente y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Imagínate ahora que durante más de 20 años has estado pensando y sintiéndote y pensando en el sufrimiento. Ahora, para de sufrir, como el eslogan. Ya no necesitas pensar en el episodio del pasado.
Te resulta imposible pensar o actuar de distinta manera a lo que siempre estás sintiendo. Has acabado memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes. El relacionado con aquel episodio y con otros de tu vida, tus pensamientos sobre ti y tu vida están condicionados por los sentimientos de victimización y autocompasión. Los mismos pensamientos y sentimientos que has estado teniendo durante más de 20 años han hecho que tu cuerpo recuerde la sensación de tu sufrimiento sin darte cuenta. Ahora eso te parece de lo más natural y normal. Es quien eres, y siempre que intentes cambiar algo de ti es como si volvieras al punto de partida. Vuelves a ser el mismo de siempre. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se activan en el cerebro las mismas secuencias y estructuras del pasado, y al activarse las redes neurales de esos circuitos se consolidan cada vez más. También se duplican las mismas sustancias químicas liberadas en el cerebro y el cuerpo, en diversos grados, como si en ese momento estuvieran viviendo de nuevo aquella experiencia del pasado. Estas sustancias químicas hacen que el cuerpo memorice aún más la emoción, tanto los resultados químicos de pensar y sentir y pensar, con las neuronas activándose y conectándose juntas, hacen que la mente y el cuerpo activen una serie limitada de programas automáticos. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional, igual o menor de lo que recuerda la mente consciente. Cuando el cuerpo lo recuerda mejor que la mente consciente, es decir, cuando el cuerpo es la mente, se le llama hábito. Cuando el cuerpo es la mente, se le llama hábito. Los psicólogos afirman que a los 35 años nuestra identidad o personalidad está completamente formada. Bendito Dios, me llegó este libro antes. Significa que los que superamos esa edad hemos memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones emocionales, hábitos, habilidades, recuerdos asociativos, respuestas condicionadas y percepciones que ahora llevamos dentro, programadas sin que nos demos cuenta. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Significa que seguiremos pensando, sintiendo y reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo los mismos dogmas, percibiendo la realidad de la misma forma. El 95% de quien somos al cumplir los 40 es una serie de programas subconscientes que se han vuelto automáticos, como por ejemplo conducir un coche, cepillarnos los dientes, reaccionar de forma exagerada cuando estamos estresados, preocuparnos por el futuro, juzgar a los amigos, quejarnos de nuestra vida, culpar a nuestros padres, no creer en nosotros mismos y seguir insistiendo en nuestra infelicidad crónica, por nombrar unos pocos. Muy sabio, muy padre esto. Ya vamos a la 90, faltan 15 más y listo, lo acabamos. Somos conscientes solo en apariencia. Dado que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver que las situaciones que en el cuerpo se convierte en la mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento o una reacción, el cuerpo funciona como el piloto automático. Obramos de manera inconsciente. Pongamos, por ejemplo, que una madre lleva en coche a sus hijos a la escuela. ¿Cómo es posible que pueda conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos, tomar café, cambiar de marchas y ayudar a su hijo pequeño a sonarse? Al mismo tiempo, estas acciones, como un programa informático, se han vuelto unas funciones tan automáticas que las realiza con desenvoltura y facilidad. Su cuerpo es un experto en llevarlas a cabo, porque las ha memorizado a través de la repetición. Ya no necesita pensar en cómo las hará, se ha habituado a ellas.
Ten en cuenta que solo el 5% de la mente es consciente. El 95% restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticas en nuestro cuerpo-mente habitual. Y cuando el cuerpo ha memorizado un pensamiento, una acción o un sentimiento, hasta el punto que el cuerpo es la mente, cuando mente y cuerpo son uno, estamos siendo un estado del ser, lo que recordamos de nosotros mismos. Y si el 95% de quien somos a los 35 depende de programas involuntarios, conductas memorizadas y reacciones emocionales habituales, es lógico que durante el 95% del día vivamos de manera inconsciente. Somos conscientes solo en apariencia. Caramba, dice. Cuando una persona desea ser feliz, estar sana o ser libre, la experiencia de haber almacenado 20 años de sufrimiento y de haber estado produciendo las sustancias químicas del sufrimiento y de la autocompasión de manera repetida han condicionado subconscientemente al cuerpo a vivir en este estado al que se ha acostumbrado. Cuando ya no somos conscientes de lo que pensamos, hacemos o sentimos, vivimos en la inconsciencia, nos dejamos llevar por los hábitos. El mayor hábito que debemos dejar es el del ser el mismo de siempre. Otro título. Cuando el cuerpo es el que dirige el cotarro, dicen. Tengo que buscar esa palabra. Bueno, los siguientes ejemplos prácticos muestran el cuerpo funcionando en el mismo estado de siempre. ¿Te has olvidado alguna vez de un número de teléfono? Por más que lo intentes, no puedes recordar 3 cifras del número, pero al descolgar el auricular, lo marcas con los dedos sin ningún problema. Aunque el cerebro no se acuerde de él, lo has marcado tantas veces con los dedos que tu cuerpo lo recuerda mejor que tú. ¿Eso ha pasado? A mí no. Este ejemplo es para los que crecimos antes de que se inventara la función de marcado rápido o los móviles, aunque tal vez te haya pasado al teclear el PIN en un cajero automático o tu contraseña en internet. También recuerdo que cuando iba al gimnasio, después de hacer ejercicio estaba tan cansado que no me acordaba de la combinación del candado de la casilla. Me lo quedaba mirando, intentando recordar en vano la secuencia de 3 cifras, pero cuando empezaba a girar el dial, me venía la combinación a la memoria como arte de magia. Como lo había hecho tantas veces, mi cuerpo recordaba la combinación mejor que mi mente. El cuerpo se había convertido subconscientemente en la mente. Recuerda que el 95% de quien somos a los 35 años depende de un sistema de memoria subconsciente en el cuerpo, en el que el cuerpo activa de forma automática una serie de conductas y reacciones emocionales programadas. Es decir, el cuerpo es el que dirige el cotarro. Ay, no sé qué es cotarro, pero se los prometo que voy a investigar. Cuando el sirviente se convierte en amo. Ándale. Ah, falta poquito. No, faltan estas. Y listo. Cuando el sirviente se convierte en amo. El cuerpo es el sirviente de la mente, pero cuando el cuerpo se convierte en la mente, el sirviente se convierte en amo. El que antes era el amo, la mente consciente, ahora está dormido. Si bien la mente sigue creyendo que dirige el cotarro, es el cuerpo el que influye en las decisiones de acuerdo con las emociones memorizadas. Si, por ejemplo, la mente quisiera volver a recuperar el control, ¿qué crees que diría el cuerpo? ¿Dónde has estado? Vuélvete a dormir. Yo ya me ocupo de todo. Tú no tienes la fuerza de voluntad, la tenacidad, ni la intención para hacer lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo mientras tú seguías mis órdenes sin darte cuenta. Incluso he modificado con el paso de los años mis receptores para servirte mejor. ¿Creías ser tú la que dirigía el cotarro? Pero era yo el que te ha estado influyendo y animando a tomar todas las decisiones de acuerdo con lo que te parecía adecuado y habitual.
Y cuando el 5% de la mente consciente va en contra del 95% que funciona con programas automáticos subconscientes, el 95% actúa de modo tan reflejo que solo es necesario un pensamiento fortuito o un estímulo del entorno para que active el programa automático de nuevo. Y entonces volvemos a pensar igual que siempre, a actuar de la misma forma, esperando sin embargo que ocurra algo distinto en nuestra vida. Pero cuando intentamos recuperar el control, el cuerpo le indica al cerebro que nos aparte de nuestras metas, a la vocecita que parlotea en nuestra cabeza se le ocurren un montón de razones por las que no debemos intentar hacer nada extraordinario ni cambiar nuestra forma de ser de siempre. Saca a relucir cada una de nuestras habilidades que también conoce y fomenta para impedírnoslos. En nuestra mente creamos el peor de los escenarios para no cambiar nuestro sentimiento de siempre. Porque cuando intentamos eliminar las órdenes interiores que ya se han convertido en un reflejo del caos se apodera del cuerpo. Sus insistencias interiores nos parecen irresistibles y la mayoría de las veces acabamos sucumbiendo a ellas. Uy, me dio un calambre. Vamos a seguir. Entra en el subconsciente para cambiarlo. La mente subconsciente solo sabe hacer lo que has programado. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras tecleabas algo, el ordenador se ha puesto a funcionar de pronto con unos programas automáticos que no sabes detener? Cuando intentas detener con la mente consciente los programas más subconscientes automáticos almacenados en el cuerpo, es como si le gritaras a un ordenador que se ha vuelto majareta, con varios programas funcionando mientras que en la pantalla se abren diversas ventanas, mostrándote más información de la que puedes manejar. ¡Para! El ordenador ni siquiera registrará tus órdenes, seguirá con lo suyo hasta que encuentres otra solución, hasta que te metas en el sistema operativo y cambies la configuración del equipo. En este libro aprenderás a entrar en el subconsciente y reprogramarlo con una nueva serie de estrategias. De hecho, debes desaprender tus viejas pautas mentales y emocionales o deshacer los circuitos de tu cerebro y reaprender otras nuevas o renovarlos, basándose en quién quieres ser, en lugar de seguir siendo la misma persona de siempre. Cuando entrenas el cuerpo con una nueva mente, ya no puede ir uno por un lado y el otro por otro. Funcionan armoniosamente. Es lo esencial de cambiar, de reinventarse. Ahora, otro título. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ilustraré con una situación de la vida real lo que nos pasa cuando intentamos liberarnos de algún estado emocional memorizado y cambiar nuestra mente. Creo que todos nos identificamos con un estado del ser muy común, el sentimiento de culpa. Lo usaré para ilustrar prácticamente cómo este ciclo mental y emocional no nos favorece. Después describiré algunos de los intentos del sistema cerebro-cuerpo para seguir teniendo el control y mantener este estado negativo del ser. Imagínate que a menudo te sientes culpable por una razón u otra. Si algo sale mal en una relación, un simple malentendido, alguien convirtiéndote en el blanco de su ira sin ninguna razón o cualquier otro problema, reacciones culpabilizándote y sintiéndote mal, reaccionas culpabilizándote y sintiéndote mal. Imagínate que eres una de esas personas que no deja de decirse o de pensar: ha sido por mi culpa. Tras 20 años de estar haciéndote esto a ti mismo, te sientes culpable y tienes pensamientos de culpabilidad de manera automática. Te has creado un entorno de culpabilidad. Otros factores han contribuido a ello, pero por ahora me centraré en la idea de cómo tus pensamientos y sentimientos han creado un estado del ser y tu entorno. Cada vez que tienes un pensamiento de culpabilidad, le estás indicando al cuerpo que produzca las sustancias químicas de las que se compone este sentimiento. Lo has estado haciendo tan a menudo que tus células están inmersas en un mar de sustancias químicas de culpabilidad. Aquí viene, esta información está muy buena.
Chéquense el dato, pongan mucha atención, está padrísimo lo que se viene. Bueno, con el paso del tiempo los receptores de las células se adaptan para asimilar y procesar mejor esta expresión química, en particular la del sentimiento de culpa. El mar de culpabilidad en el que están sumergidas tus células empiezan a ser normal para ellas y al final lo que el cuerpo percibe como normal comienza a interpretarlo como agradable. Es como vivir durante años cerca de un aeropuerto. Te acostumbras tanto al ruido de los aviones que dejas de oírlo, a no ser que un avión vuele más bajo de lo habitual y el rugido del motor sea tan fuerte que te llame la atención. Lo mismo le ocurre a tus células, acaban desensibilizándose a la sensación de las sustancias químicas de la culpabilidad. La próxima vez necesitarán para activarse que te sientas culpable con más fuerza e intensidad aún, un umbral de estímulos más alto. Y cuando el cuerpo recibe esta mayor dosis de sustancias químicas de la culpabilidad, las células se animan con el estímulo. Cuando, como cuando te tomas la primera taza de café del día. Y al final de su vida, cuando cada célula se divida para formar células hijas, los receptores de estas células los receptores de estas células necesitarán un umbral más alto de culpabilidad para activarse. Ahora tu cuerpo, para sentirse vivo, necesita una dosis emocional más alta de sentirse mal. Te has vuelto adicto al sentimiento de culpa. Y has sido tú el causante. Y cuando algo va mal en tu vida o fracasas en algo, supones automáticamente que la culpa es tuya. Pero ahora esta actitud te parece de lo más normal. Ni siquiera necesitas pensar en sentirte culpable. Sencillamente te sientes así. No te das cuenta de que además de expresar que te sientes culpable con lo que dices y haces, tu cuerpo también quiere sentir el nivel de culpabilidad al que te has acostumbrado porque es lo que ha aprendido a hacer. Te has estado sintiendo culpable sin darte cuenta durante años que tu cuerpo se ha convertido en la mente de la culpabilidad. Ay, a ver. Ajá, en la mente de la culpabilidad. Ya ven, no, es que yo sí entiendo todo esto, la verdad. Yo, por ejemplo, en mi experiencia viví en un sistema de culpabilidad. Entonces, haz de cuenta que hasta la fecha, este, todo esto así que tenga que ver con mi vida lo voy a decir en Facebook. Aquí no. Pero hagan de cuenta que sí, o sea, yo viví en un sistema que hasta, por ejemplo, hasta la fecha, me quisieron controlar por medio de la culpa. Y ya se dieron cuenta que no pudieron. Y entonces cuando ya no te pueden tomar de por ahí, ni modo. Bye, adiós. Te le soltaste. Y ha habido muchos ámbitos, ¿eh? O sea, en muchos ámbitos yo me he dado cuenta que es un sistema que no solamente en la familia se da en el trabajo, se puede dar con la pareja, se puede dar con los amigos. La verdad está bien cañón, bien cañón. En muchos aspectos de la vida se puede dar eso, manejarte por la culpabilidad. Y qué asco, la verdad. Pero bueno, sigamos. Y solo te percatas, bueno, ya, sigue, dice, y solo te percatas de este aspecto de tu personalidad cuando una amiga te señala, por ejemplo, que no necesitas disculparte con la dependienta de una tienda por haberte dado mal el cambio. Pongamos que este incidente te lleva a uno de estos momentos de claridad, una epifanía, en el que piensas, mi amiga tiene toda la razón, ¿por qué siempre me estoy disculpando? ¿Por qué me responsabilizo de los errores de los demás? Después de reflexionar en que siempre te estás culpabilizando, te dices, hoy dejaré de hacerlo. No, y no intentaré justificar el mal comportamiento ajeno. Voy a cambiar. Hoy soy toda yo. Como has tomado esta decisión, ya no tienes los mismos pensamientos que producen los mismos sentimientos de siempre y viceversa. Y si de nuevo te sientes culpable sin darte cuenta, intentas dejar de sentirte así al recordar tu intención. A las 2 horas te sientes de maravilla.
piensas, caramba, me está funcionando. Pero por desgracia, las células de tu cuerpo no se sienten tan bien como tú. A lo largo de los años les has estado enseñando a pedir más moléculas emocionales, en este caso de culpabilidad, para satisfacer su necesidad de sustancias químicas. Tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir como una continuidad química memorizada, pero ahora no se ha estado dando, pero no se la estás dando. Le estás privando de sus necesidades químicas, contraviniendo, contraviniendo sus programas subconscientes. El cuerpo se vuelve adicto a la culpabilidad o a cualquier emoción como si fuera una droga. Al principio solo necesitas un poco de la emoción, droga para sentirla, pero con el tiempo acaba sensibilizándose y las células precisan una dosis cada vez mayor para sentirse bien. Por ejemplo, al intentar cambiar tu pauta emocional, sientes una especie de mono como el de las drogas. En cuanto las células dejan de recibir las señales habituales del cerebro, creadas por el sentimiento de culpa, empiezan a inquietarse en el pasado. El cuerpo y la mente trabajan juntos para provocar este estado del ser llamado culpabilidad, pero ahora ya no piensas y sientes ni sientes y piensas como antes. Has decidido tener pensamientos más positivos, pero el cuerpo sigue acostumbrado a generar sentimientos de culpa basándose en los pensamientos de culpabilidad. Considéralo una especie de producción en cadena muy especializada. Tu cerebro ha programado al cuerpo para que espere una de las partes de esta mayor cadena que ya no se da más. En el espacio que ocupaba el antiguo sentimiento de culpa, incluyes de pronto otra parte a la de que tu cuerpo no está acostumbrado. Suena la alarma y la operación se paraliza. Tus células siempre están espiando lo que ocurre en el cerebro y la mente. Tu cuerpo es el mejor lector de mentes que existe. Todas las células dejan de pronto lo que están haciendo y mirando hacia el cerebro, piensan, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Insistías en sentirte culpable y nosotras hemos estado siguiendo fielmente tus órdenes durante años. Subconscientemente hemos memorizado un programa de culpabilidad debido a tus pensamientos y sentimientos repetitivos. Hemos cambiado los receptores para reflejar tu mente, modificando nuestras sustancias químicas para que sintieras culpa de manera automática. Hemos estado manteniendo tu orden químico interno, al margen de cualquier sustancia externa de tu vida. Estamos tan acostumbradas a ese mismo orden químico que este nuevo estado del ser nos resulta incómodo y desconocido. Queremos volver a sentir la sensación conocida y previsible de siempre. ¿Y de pronto has decidido cambiar? Pues no, no nos gusta. Las células apiñándose exclaman entonces, enviaremos un mensaje de propuesta al cerebro, pero tenemos que jugar sucio porque queremos que piense que es él el que crea esos pensamientos. No queremos que sepa que vienen de nosotras. Las células envían entonces por la médula espinal un mensaje catalogado de urgente a la superficie del cerebro pensante. Yo lo llamo la vía rápida, porque el mensaje va directo al sistema nervioso central en cuestión de segundos. Mientras tanto, la química del cuerpo, la química de la culpabilidad, está en su nivel más bajo porque ya no piensas ni sientes como antes, pero tu cuerpo nota este bajón. Un termostato del cerebro llamado hipotálamo envía también una alarma diciendo, los valores químicos están bajando, tenéis que producir más. El hipotálamo le indica entonces al cerebro que vuelva a pensar como siempre, lo cual es la vía lenta, porque las sustancias químicas tardan más tiempo en circular por el torrente sanguíneo. El cuerpo, al recibir este mensaje, quiere que vuelvas a tu estado químico memorizado e influye sobre ti para que pienses de la forma habitual. Estas respuestas celulares que emplean una vía rápida y una vía lenta suceden simultáneamente y lo siguiente que descubres es una vocecita interior diciéndote en tu cabeza. Y lo siguiente hoy estás demasiado cansado.
Es mejor empezar a cambiar mañana. Mañana será otro día. Déjalo para más tarde. Pero mi vocecita preferida es, no me parece bien. Entonces empieza la postergación. Ajá. Postergación, ¿y cómo le dicen ahora? Estoy, ¿cómo lo dice? Postergación o procrastinación. Estoy procrastinando, que le dice ahora la chaviza. Si esa táctica no les funciona, las células prueban otra de lo más retorcida. Como el cuerpo-mente requiere volver a tener el control, empiezan a meterse contigo. Es normal que te sientas un poco mal. ¿Es culpa de tu padre? ¿No te sientes mal por lo que hiciste en el pasado? ¿En que no te acuerdas de él? Por eso eres así. Mírate, si eres un desastre, un perdedor. Me das pena. Eres un calzonazos. Tu vida es un fracaso. Nunca lograrás cambiar. Te pareces demasiado a tu madre. Olvídate de ello. Te empieza a atacar psicológicamente. Dice, mientras sigues diciendo estas cosas tan horribles, el cuerpo está intentando que la mente vuelva al estado que ha memorizado de manera inconsciente. Racionalmente es lo más absurdo, pero a algún nivel te gusta sentirte mal. En cuanto le haces caso a la vocecita interior, te creas esos pensamientos y respondes con los mismos sentimientos de siempre. Caes en una amnesia mental y te olvidas de tus intenciones. Lo más curioso es que crees lo que tu cuerpo te dice, haciéndose pasar por tu cerebro. Reanudas aquel programa automático y vuelves a ser el mismo de siempre. La mayoría de las personas nos identificamos con este pequeño escenario. Se parece a cualquier hábito que hayamos intentado abandonar. Cuando nos hemos vuelto adictos al tabaco, al alcohol, al chocolate, a las compras, al juego, a mordernos las uñas, en cuanto intentamos cambiar surge el caos entre el cuerpo y la mente. Nuestros pensamientos se identifican con el placer que nos produce el hábito. Cuando sucumbimos a él, seguimos creando los mismos resultados en la vida, porque la mente va en contra del cuerpo, nuestros pensamientos van en contra de nuestros sentimientos, y el cuerpo se ha convertido en la mente. Siempre acabaremos cediendo a lo que sentimos. Mientras sigamos usando nuestros sentimientos habituales como barómetro, como respuesta de nuestros intentos de cambiar, no alcanzaremos la nueva meta que nos hemos fijado. Nunca seremos capaces de pensar más allá de nuestro entorno interior. Lo único que obtendremos serán los mismos resultados negativos de siempre. Tal es el poder que nuestros pensamientos y sentimientos tienen sobre nosotros. Ya que se vamos a acabar. Vamos con el siguiente título. La ayuda la tienes a tan solo un paso. Hoy vamos a ver cuál es la ayuda. Dice, el siguiente paso para dejar el hábito de ser el mismo de siempre consiste en comprender la importancia de que el cuerpo y la mente trabajen juntos y poner fin a la continuidad química de nuestro estado de sentirnos culpables, avergonzados, enojados o deprimidos. No es fácil resistirse a las exigencias del cuerpo para que restablezcas esa antigua orden química tan poco sana, pero la ayuda la tienes a tan solo un paso. En las páginas siguientes aprenderás que para cambiar de verdad es fundamental desmemorizar una emoción que se ha convertido en parte de tu personalidad y hacer que el cuerpo se acostumbre a una nueva mente. Es fácil creer que no hay nada que hacer al ver que la química de las emociones ha hecho que nuestro cuerpo se acostumbre a un estado del ser provocado a menudo por la ira, los celos, el resentimiento, la tristeza y otras emociones negativas. Después de todo, como ya he señalado, estos programas, estas inclinaciones, están almacenados en nuestro subconsciente. La buena noticia es que podemos tomar conciencia de estas tendencias. Más adelante profundizaré en este concepto. Pero por ahora espero que aceptes que para cambiar de personalidad necesitas tu estado del ser.
el cual está íntimamente conectado con los sentimientos que has estado memorizando. Aunque el sistema operativo de tu subconsciente está impregnado de emociones negativas, también lo puedes estar de emociones positivas. Ahora, siguiente título. Pensar de modo positivo no basta por sí solo para superar los sentimientos negativos subconscientes. En un momento u otro de nuestra vida, todos hemos afirmado, quiero ser feliz, pero si no le enseñamos al cuerpo a hacerlo, seguirá expresando los mismos programas de culpabilidad, tristeza, ansiedad de siempre. La mente consciente e intelectual tal vez razone que desea ser feliz, pero el cuerpo ha sido programado durante años para sentir lo contrario. Encaramados a una tarima, proclamamos a los cuatro vientos haber cambiado para nuestro bien. Pero en el fondo no nos sentimos felices porque la mente y el cuerpo no están trabajando juntos. La mente quiere una cosa y el cuerpo otra. Si has estado teniendo emociones negativas durante años, estos sentimientos han creado un estado del ser automático. Se podría decir que a nivel subconsciente eres infeliz, ¿verdad? Has entrenado tu cuerpo para ser negativo. Sabe cómo ser infeliz mejor que tu mente consciente. Para ser negativo ya no tienes siquiera que pensar en ello. Sabes que eres así. ¿Cómo puede tu mente consciente controlar esta actitud del cuerpo-mente subconsciente? Hay quien mantiene que la respuesta está en los pensamientos positivos. Me gustaría aclarar que los pensamientos positivos no bastan por sí solos. Muchos de los llamados pensadores positivos han estado sintiendo emociones negativas la mayor parte de su vida y ahora intentan tener pensamientos positivos. Se encuentran en un estado polarizado en el que intentan superar con sus pensamientos lo que sienten en su interior. Conscientemente piensan una cosa, pero están siendo lo contrario. Cuando la mente va en contra del cuerpo, es posible cambiar. Es imposible cambiar. Cuando la mente va en contra del cuerpo, es imposible cambiar. Otro título. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Por definición, las emociones son producto de nuestras experiencias del pasado en la vida. Cuando estás experimentando algo, el cerebro recibe una información vital del mundo exterior a través de 5 vías sensoriales: vista, oído, olfato, sabor y tacto. Cuando esta información sensorial acumulada llega al cerebro, es procesada, se recrean redes neurales con una estructura en particular que refleja el evento del exterior. En cuanto estas células nerviosas se conectan, el cerebro libera unas sustancias químicas. Estas sustancias químicas las denominamos una emoción o un sentimiento. En este libro utilizo las palabras sentimientos y emociones indistintamente porque significan lo mismo. Cuando estas emociones te inundan el cuerpo de sustancias químicas, detectas un cambio en un estado interior. Estás pensando y sintiendo de distinta manera que momentos antes. Cuando adviertes este cambio en tu estado interior, te fijas en quién o qué lo ha causado del mundo exterior. Cuando te identificas con aquello del mundo exterior, se ha causado el cambio interior. Esto se denomina recuerdo. Neurológica y químicamente registras esta información del exterior en el cerebro y en el cuerpo. De este modo, te acuerdas de la experiencia mejor, porque recuerdas cómo te sentiste cuando sucedió. Los sentimientos y las emociones son un registro químico de las experiencias pasadas. Por ejemplo, estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. Cuando llegas, ves que tiene la cara colorada y está incluso irritado. Mientras te habla gritando, adviertes que el aliento le huele mal. Te acusa de haber cuestionado su autoridad delante de otros empleados y te espeta que no te ascenderá. En este momento te pones nervioso, te tiemblan las rodillas y te sientes mareado. El corazón te martillea en el pecho, te sientes asustado, traicionado y furioso. Todo este cúmulo de información sensorial, todo cuanto estás oliendo, viendo, sintiendo y oyendo.
cambia tu estado interior. Asocias esta experiencia exterior con el cambio de cómo te estás sintiendo en tu interior y esto te marca emocionalmente. Al regresar a casa, vuelves a recordar la experiencia. Cada vez que lo haces, te acuerdas de la mirada acusadora e intimidante de tu jefe, de sus gritos, de lo que te dijo e incluso del olor que despedía. Vuelves a sentirte asustado y enojado. Produce la misma química en el cerebro y el cuerpo como si estuvieras aún presentándole el informe. Como tu cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia una y otra vez, lo condicionas a vivir en el pasado. Analicemos esta situación un poco más. Considera tu cuerpo como la mente inconsciente o como un sirviente objetivo, que sigue las órdenes de tu conciencia. Es tan objetivo que no distingue las emociones provocadas por las experiencias del mundo exterior de las generadas por tus pensamientos en tu mundo interior. Para el cuerpo son lo mismo. ¿Qué ocurre si este ciclo mental y emocional de pensar y sentir, de haber sido traicionado, sigue dándose durante años? Si sigues aferrándote a esta experiencia con tu jefe y reviviendo esos sentimientos día tras día, le estás enviando continuamente unas señales a tu cuerpo por medio de las sustancias químicas de unos sentimientos que relaciona con el pasado. Como esta continuidad química le hace creer al cuerpo que sigue experimentando el pasado, continúa reviviendo las mismas experiencias emocionales. Cuando tus pensamientos y sentimientos memorizados obligan constantemente al cuerpo a vivir en el pasado, se puede decir que el cuerpo se convierte en el recuerdo del pasado. Si estos sentimientos memorizados de traición han estado dirigiéndose en tus pensamientos durante años, tu cuerpo ha estado viviendo en el pasado las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, 52 semanas al año, hasta que con el paso del tiempo tu cuerpo se queda anclado en el pasado. Cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre hasta no poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos, y como tus sentimientos son un registro de experiencias vividas, estás pensando en el pasado y según la ley cuántica sigues creando más pasado. En pocas palabras, la mayoría de las personas vivimos en el pasado y nos resistimos a vivir en un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que se acaba pegando a esas emociones. En un sentido muy real, nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre. Y cuando queremos mirar hacia el futuro y soñar con nuevas vistas y con bravos paisajes en una realidad no demasiado lejana, el cuerpo cuya moneda de cambio son los sentimientos, se resiste a cambiar de pronto de dirección. Dar esta media vuelta es la gran hazaña del cambio personal. Muchas personas, pese a intentar recrear un nuevo destino, son incapaces de superar el recuerdo de quién creen ser. Aunque ansíen vivir nuevas aventuras y sueñen con nuevas posibilidades futuras, no pueden dejar de visitar de nuevo el pasado. Los sentimientos y las emociones no son en sí malos, son producto de las experiencias. Pero si estamos siempre reviviendo los mismos de siempre, no viviremos ninguna experiencia nueva. ¿Has conocido a alguien que siempre esté hablando de los buenos tiempos del pasado? Lo que en realidad está diciendo es: ¿cómo en mi vida no está ocurriendo nada nuevo que me estimule emocionalmente? Tengo que reafirmarme con los momentos maravillosos del pasado. Si creemos que nuestros pensamientos tienen algo que ver con nuestro destino, en este caso como creadores estaremos caminando solamente en círculos. El mundo interior bajo control, el mito genético. Hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro y el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo.
Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la salud física. Sin duda, en escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los genes crean enfermedades y la falacia de que el determinismo genético y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozcas, llamado epigenética. El control de los genes desde el exterior de la célula, o más exactamente, el estudio de los cambios en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Al igual que podemos crear experiencias nuevas como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético, una parte muy importante de nuestra vida. Mientras sigues leyendo, verás que conocer algo sobre tus genes y qué es lo que les indica que se expresen o no es esencial para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirma que los genes eran responsables de la mayoría de las enfermedades, pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error. Anunció que el entorno, al activar o desactivar unos genes en particular, es el factor que más enfermedades causa. Ahora sabemos que menos del 5% de todas las enfermedades actuales de trastornos monogenéticos como la enfermedad de Tay-Sachs y la corea de Huntington, y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxico-ambientales. Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema. ¿Por qué cuando dos personas están expuestas a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una enferma o contrae una dolencia y la otra no? ¿Cómo es que alguien con un trastorno de personalidad múltiple muestra grave alergia a algunas sustancias en una de sus personalidades y en cambio en otra es inmune al mismo antígeno o estímulo? ¿Por qué los médicos y los profesionales de la salud no están constantemente enfermos, aunque la mayoría estén expuestos a diario a agentes patógenos? Porque somos los favoritos de Dios. Somos los ángeles de Dios en la tierra. También existen numerosos estudios que revelan que gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a salud y longevidad. Por ejemplo, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular, la enfermedad se manifestaba en un gemelo y no en el otro. Tenían los mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, podría la persona que se mantiene sana tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que aunque su cuerpo esté expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales que los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y por lo tanto no indique a los genes que creen una enfermedad. Es cierto que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero es posible al cambiar nuestro estado interior superar los efectos de un entorno estresante o contaminado para que determinados genes no se activen. Tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior. Por último ya, los genes, recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes que se expresan en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina, y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son lo que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo,
Cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas. Y aquí nos quedamos. Ya terminamos, por fin terminamos. Terminamos ya página 105. Y aquí vamos a terminar. Hasta aquí vamos a dejarlo. Ya con esto concluimos el 30% del libro Deja de ser tú, de John Dispenza. Y muchísimas gracias, les quiero agradecer, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por reproducir mis videos. Dios me los bendiga, los quiero mucho, bye bye. Y esto fue el 30% del libro Deja de ser tú, de John Dispenza. Yo soy Sandy Mora, los quiero mucho, Dios me los bendiga, muchos abrazos y besos, bye.